Hay audiolibros que se escuchan por costumbre y hay otros que llegan como una llamada desde lo más profundo. Este no fue creado para entretenerte, fue creado para activarte. No importa si llegaste por accidente, por intuición o porque algo en ti ya no encajaba con lo de afuera. Estás aquí porque una parte olvidada de ti te trajo de regreso. Tal vez lo pediste en silencio, sin palabras, en medio de una noche larga, en esa sensación sutil de que la vida no puede ser solo esto. Este no es un audiolibro de soluciones rápidas ni frases prefabricadas. Es un ritual sonoro, un espejo sin filtros, una frecuencia diseñada para tocarte donde la mente no llega. No vas a recibir fórmulas, vas a recordar pulsos, no vas a aprender algo nuevo, vas a recuperar lo que ya sabías y habías enterrado. Aquí no se trata de pedir, se trata de asumir, de dejar de negociar con el universo y empezar a recordarte que tú lo estructuras. Porque nada se manifiesta si tú no lo vibras, y nada cambia afuera si no estás dispuesto a desarmarte adentro. Este audiolibro es una grieta en la programación, una descarga que no busca convencerte, sino resonar contigo. Si eliges seguir escuchando, prepárate, no vas a seguir igual, porque lo que se activa ya no se puede apagar. Si este mensaje tocó algo en ti, no lo dejes pasar. Suscríbete ahora a Colección de Sabiduría y activa la campanita, porque aquí no subimos contenido. Aquí compartimos llaves, audiolibros todos los días, hechos para almas en proceso de despertar, para mentes que buscan más que información, buscan transformación. Este es tu espacio, este es tu momento, este es tu señal. Nos vemos en el próximo audiolibro. Ahora sí, comenzamos. Capítulo 1. El campo no responde a lo que piensas, responde a lo que emites. Durante años te enseñaron a pensar positivo, a repetir frases frente al espejo, a declarar tus metas con fuerza y a creer que eso sería suficiente, que el universo es una máquina que responde a lo que pides, que si piensas bien te irá bien, que si decretas con firmeza atraerás lo que deseas. Y sin embargo, aquí estás, rodeado de realidades que no elegiste conscientemente, situaciones que no se parecen a tus sueños, patrones que se repiten como un eco obstinado. ¿Dónde está el error? ¿Por qué si tanto has afirmado no se manifiesta lo que tanto pediste? Tal vez no sea un error, tal vez simplemente estás mirando el mapa equivocado. El universo no responde a tus palabras, responde a tu vibración. Y tu vibración no es lo que dices en voz alta cuando estás motivado. Tu vibración es lo que emites cuando todo se ha calmado. Es el estado energético que portas en silencio, cuando ya no estás actuando, cuando nadie te observa, cuando te quitas las máscaras. Esa es la frecuencia que configura el campo, y es desde ese lugar invisible donde todo se está creando. Hay una verdad que incomoda y libera a partes iguales. No vives lo que deseas, vives lo que eres. Y ese ser no se define por tu imagen pública ni por tus intenciones de año nuevo. Se define por la frecuencia energética que sostienes como tu identidad base. El campo que te rodea, el campo cuántico, energético, vibracional, como quieras llamarlo, no lee tus pensamientos sueltos, no lee tus esperanzas de medianoche, lee tu coherencia, lee tu alineación interna, lee tu verdad vibratoria. Y aquí está el nudo. Muchas veces crees que estás pensando positivo, pero sigues vibrando desde el miedo. Dices, estoy listo para recibir amor, pero tu campo dice, no confío en que me amen sin condiciones. Declaras, estoy manifestando abundancia, pero tu energía grita, no soy suficiente para sostenerla. El universo no responde a tu voz, responde a tu campo, y el campo no se puede mentir.
La mayoría de las personas han sido educadas en un paradigma mentalista. Les dijeron que la mente crea la realidad, que si controlas tus pensamientos puedes controlar tu vida, pero la mente solo es una herramienta, no es el centro de mando. El verdadero centro es más profundo, es energético, es vibracional, es emocional. Y si no aprendes a habitar ese lugar, seguirás creyendo que algo externo te bloquea, cuando en realidad es tu propia vibración la que está generando los obstáculos que te frustran. Piénsalo así. Si tu vibración fuera música, ¿qué canción suena cuando nadie está en la habitación? ¿Qué melodía emites cuando no estás repitiendo mantras? ¿Qué tono suena en tu campo cuando tu cuerpo se relaja, cuando tus defensas bajan, cuando dejas de fingir? Eso es lo que organiza tu realidad. Eso es lo que el universo lee. No es casualidad que te lleguen siempre los mismos tipos de personas, los mismos tipos de conflictos, los mismos vacíos disfrazados de nuevas oportunidades. Todo lo que se repite en tu vida está vibrando en ti, no porque lo merezcas o lo hayas pedido, porque lo sostienes, porque sin darte cuenta lo estás emitiendo, porque esa es la señal que tu campo ha aprendido a proyectar, muchas veces desde la infancia, otras desde heridas no resueltas, y casi siempre desde lugares que no has observado con compasión. El gran secreto no es que puedes crear realidad, es que ya lo estás haciendo, en este mismo instante, a cada segundo. No puedes no crear. Tu sola existencia emite una señal, y esa señal organiza las formas de tu mundo. El problema es que lo haces sin saberlo, sin conciencia, sin presencia. No estás viendo el mundo tal como es. Estás viendo el mundo como tú eres vibratoriamente. Y hasta que no mires eso de frente, seguirás intentando cambiar la imagen del espejo sin darte cuenta de que el cambio solo ocurre cuando cambias la luz que lo proyecta, porque la forma es siempre la última etapa de la vibración. El universo no obedece al deseo que declaras, obedece a la frecuencia que sostienes como cierta. Esto es lo que cambia todo. La vibración no se decreta, se encarna. No puedes forzarla, no puedes fingirla. Puedes repetir frases todo el día, pero si tu cuerpo dice lo contrario, el campo responderá a tu cuerpo, no a tu mente, porque tu energía no se mueve con palabras vacías, sino con emociones auténticas. Y lo auténtico no necesita prueba, vibra con fuerza propia. Entonces, ¿qué hacer con esto? Lo primero, dejar de mentirte, dejar de actuar como si no supieras. Porque sí sabes, tu cuerpo lo sabe, tu silencio lo sabe, tus noches sin dormir lo saben. Lo que ocurre es que has aprendido a silenciar esa voz para encajar, para sobrevivir, para no incomodar. Pero ya no estás aquí para eso. Ya no estás aquí para sostener una vida que no se parece a ti. Estás aquí para recordar que tú eres la fuente, no el canal que espera ser llenado. Así que empieza por lo más simple, lo más profundo. Obsérvate sin juicio. Detente. Cierra los ojos, no intentes visualizar nada, solo siéntete. Pregunta con honestidad, ¿qué estoy vibrando? Cuando no me esfuerzo por parecer bien. Y escucha. Escucha con el cuerpo, no con la cabeza. Escucha lo que dice tu estómago, lo que dicen tus hombros, lo que grita tu pecho en las madrugadas. Ahí está tu vibración verdadera. Cuando puedas nombrarla, habrás dado el primer paso hacia el cambio real, porque lo que se nombra con verdad empieza a transformarse, lo que se reconoce deja de operar en la sombra, y lo que se abraza deja de dominarte. Este libro no te pedirá que pienses bonito, te pedirá que te encarnes completo, que tomes el mando de tu campo, que hables desde el alma, que emitas desde la raíz, porque no se trata de convencer al universo.
Se trata de convertirte en una emisión tan coherente, tan verdadera, tan viva, que la realidad no tenga otra opción más que reorganizarse a tu alrededor. Esto es vibrar, no fingir, no controlar, no decretar cosas que tu cuerpo no cree. Vibrar, como quien ya no necesita resultados para saberse real. Vibrar como quien ha recordado que la creación no ocurre afuera, sino desde dentro. Y tú, aunque lo habías olvidado, siempre has sido el emisor. Capítulo 2. No atraes, proyectas. Cuando escuchas la palabra atraer, algo en ti se tranquiliza, como si no fueras responsable de lo que llega, como si tu papel fuera el de un receptor que espera, que confía, que ruega con palabras bonitas al universo para que traiga lo que desea. Es una idea cómoda. Te ubica en el centro de una sala con las manos abiertas y la mirada al cielo. Pero no es real. Es una ilusión disfrazada de espiritualidad, porque la verdad, aunque menos romántica, es mucho más poderosa. No atraes, proyectas. No esperas que algo venga hacia ti, sino que tú eres el punto de origen desde el cual todo se expande. La diferencia entre atraer y proyectar lo cambia todo. Atraer implica que algo está fuera, que tú estás incompleto, que algo debe venir a llenar el vacío. Proyectar, en cambio, reconoce que tú eres el centro emisor, que la realidad que experimentas no cae sobre ti, nace desde ti. Nada llega por azar. Nada ocurre simplemente porque lo pensaste fuerte o repetiste un decreto con entusiasmo. Lo que llega, llega porque ya estaba vibrando en ti, porque tu campo energético lo estaba emitiendo con la fuerza de una señal continua. Aunque tu mente no lo supiera, aunque tus palabras dijeran otra cosa, esto no es una metáfora. Es un principio, y como todo principio energético, actúa con precisión matemática. No importa si lo crees o no, no importa si lo entiendes del todo, lo estás viviendo igual. Cada situación que se repite, cada tipo de relación que te desgasta, cada obstáculo disfrazado de coincidencia, es el resultado de una vibración sostenida. No de un deseo superficial, no de un pensamiento ocasional, sino de una emisión interna que se ha vuelto tu lenguaje con el universo. El problema es que casi nunca sabes qué estás proyectando, porque aprendiste a controlar lo que piensas, pero no a observar lo que vibras. Te entrenaron para repetir afirmaciones, no para hacer auditorías vibracionales. Entonces te frustras. Te preguntas por qué no funciona. ¿Por qué sigues repitiendo ciclos? ¿Por qué el cambio parece resistirse? Y lo cierto es que no se resiste, se refleja. La realidad no está peleando contigo, te está mostrando tu emisión interna como si fuera un espejo total. Imagina esto, caminas por la vida con una linterna encendida en el pecho, no puedes verla, pero los demás sí. Esa linterna no responde a tus palabras, responde a tu estado interno. Si esa luz es caótica, confusa, fragmentada, por miedos y carencias no resueltas, el mundo alrededor se organiza de forma caótica. Las oportunidades no llegan, o llegan y se escapan. Los vínculos no se sostienen, o se sostienen desde la herida. Pero si esa luz se vuelve clara, estable, coherente con tu verdad más profunda, entonces el entorno responde. No porque te escuche, porque te reconoce. Cuando proyectas desde tu sombra, la vida se convierte en una réplica de tus partes no integradas. Cuando proyectas desde tu herida, todo lo que ves lleva la forma del dolor que no has querido mirar. Y ahí está la raíz de la mayoría de los bloqueos. No estás atrayendo situaciones injustas, estás emitiendo una señal que dice, esto es lo que creo merecer, aunque conscientemente lo niegues, aunque te repitas lo contrario frente al espejo. El espejo. Es incómodo, sí. Es más fácil decir estoy bloqueado que decir estoy proyectando miedo a ser visto.
Es más sencillo decir, el universo no me escucha, que decir, mi campo está lleno de una frecuencia que ni yo reconozco. Pero si te quedas en esa comodidad, también te quedas atrapado. Sigues proyectando desde la inconsciencia y el universo, obediente como siempre, sigue organizando tu realidad en torno a esa emisión que no estás observando. Entonces viene el siguiente paso. Una pregunta radical, incómoda, pero absolutamente necesaria. ¿Qué parte de mí está siendo proyectada en esto que estoy viviendo ahora? Si repites la misma discusión en distintas relaciones, ¿qué frecuencia estás enviando al campo? Si el dinero se va antes de llegar, ¿qué parte de ti sigue vibrando en carencia estructural? Si tu cuerpo grita con síntomas, ¿qué historia emocional se ha vuelto crónica? No para culparte, no para castigarte, para recuperar el mando. Y recuperar el mando no es gritar más fuerte al universo, es ajustar la señal, porque la proyección no se modifica con esfuerzo, sino con presencia. No necesitas hacer más, necesitas ser diferente en tu frecuencia base, y para eso, el primer paso es observarte sin anestesia, sin maquillaje espiritual, sin frases huecas, solo tú, frente a tu campo. Preguntándote con sinceridad, ¿qué estoy emitiendo ahora mismo? La vida que tienes es la vida que proyectas. Y no es una sentencia, es una oportunidad. Porque si tú lo estás emitiendo, tú lo puedes transformar. No con técnicas mágicas, con conciencia, con práctica vibratoria, real, con decisiones que no solo cambien tu mente, sino tu campo. Porque el campo responde a lo que sostienes como verdad, no a lo que dices que deseas. El universo no se mueve por promesas, se curva ante tu coherencia. Deja de pedir, deja de esperar, deja de reclamar al universo algo que tú mismo estás impidiendo con tu frecuencia inconsciente. Y en su lugar comienza a encarnar la versión de ti que ya proyecta desde el recuerdo, no desde la necesidad, desde la expansión, no desde la urgencia, desde la certeza de saber que todo lo que ves nace desde lo que portas, que no hay nada que venga a ti sin haber sido convocado, moldeado, emitido por tu energía más profunda. Hoy, elige observar tu realidad como una pantalla que te está revelando tu vibración, no para enjuiciarte, sino para conocerte. Y luego, elige proyectar desde otro lugar, no desde el vacío, sino desde la plenitud que ya habita en ti cuando dejas de mentirte. Porque el cambio no comienza cuando el universo te responde. El cambio comienza cuando tu campo deja de emitir contradicciones. Y en ese instante no atraes, transformas. En el capítulo 1, entendimos que el universo responde a la vibración, no al pensamiento. En el capítulo 2, rompimos el mito de atraer y revelamos que lo que vives es lo que proyectas. Y ahora, en el capítulo 3, vamos más profundo. El cuerpo. Porque cuando la mente calla, el cuerpo habla. Y lo que dice no es un síntoma, es una verdad vibratoria. Prepárate, esto va hondo. Capítulo 3. El cuerpo escucha lo que la mente niega, hay algo en ti que nunca miente. No importa cuánto te esfuerces en convencerte de que estás bien, de que ya sanaste, de que todo está bajo control. Hay una parte de ti que no se deja manipular por decretos ni por discursos positivos. Esa parte es tu cuerpo. Tu cuerpo es el canal más honesto que tienes. Es el mensajero más leal de tu alma. Y lo que expresa, a través del dolor, de la tensión, del insomnio, del síntoma crónico o del cansancio que no entiendes, no es un error. Es un mensaje, es un reflejo físico de una vibración energética que no has querido mirar. Es una manifestación visible de una emoción que has enterrado, tan profundo que tu mente ya la olvidó. Pero tu cuerpo no. La mayoría de las personas creen que las emociones se procesan con el pensamiento,
que si entienden por qué se sienten mal, eso basta para sanarlo, que si pueden ponerle palabras al trauma, el cuerpo se reorganizará. Pero la verdad es más compleja. Las emociones no se archivan en la mente, se almacenan en el cuerpo, y lo que no se permite sentir se transforma en tensión, en bloqueo, en enfermedad, en vibración densa que el campo cuántico traduce en forma física, porque lo emocional no expresado, lo energético no liberado, se vuelve biología. Hay dolores que son gritos, hay síntomas que son súplicas, y hay enfermedades que no vienen a destruirte, sino a sacarte de una frecuencia que te estaba matando en silencio. Pero no puedes sanar lo que no reconoces, no puedes transformar lo que no te atreves a sentir. Por eso, tu cuerpo a veces estalla, se rompe, se detiene, como una forma de obligarte a escuchar lo que te has negado a mirar en tu interior. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te duele la espalda todos los días, justo al final de la jornada? ¿Por qué sientes un nudo en la garganta cada vez que debes poner un límite? ¿Por qué tu sistema digestivo se altera cuando te enfrentas a ciertas personas o lugares? No es casualidad, es vibración acumulada. Es una emoción no dicha. Una frecuencia de sacrificio, de miedo, de abandono o de culpa que has normalizado tanto que ya no la reconoces como ajena a tu bienestar. El cuerpo no es tu enemigo, no está fallando, está tratando de ayudarte a volver a ti. Es el guardián de tu campo energético, y cada síntoma es una forma de compensación, una manera en la que tu vibración busca equilibrio, cuando tú ya no sabes cómo sostenerte desde lo consciente. Hay personas que intentan sanarse con rutinas, con ejercicios, con hábitos nuevos, y eso puede ayudar. Pero si el origen de lo que sostienen está en una emoción olvidada, nada cambia en profundidad. Porque el cuerpo no necesita corrección, necesita presencia. Necesita que dejes de pensar tanto en cómo sanarte y comiences a habitar lo que realmente estás sintiendo. Y lo que sientes no siempre es bonito, no siempre es cómodo. A veces es tristeza antigua, o ira que nunca pudiste expresar, o un miedo tan viejo que ya lo confundes con tu personalidad. Pero el cuerpo sí lo sabe. El cuerpo no olvida, y cuando por fin te permites sentir sin juicio, sin escapar, sin negarlo, algo se suelta, algo se reordena. No como magia, como coherencia. Coherencia significa que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces dejan de estar en guerra, que tus palabras no contradicen tu energía, que tu mente no anula a tu emoción. Y cuando eso ocurre, el cuerpo responde. Porque el cuerpo no necesita perfección, solo necesita verdad. Tu biología no espera que seas un ser elevado, espera que seas honesto. Por eso, muchas veces, el verdadero acto de sanación no es hacer algo, sino dejar de huir de ti, sentarte en silencio, respirar y decir con el cuerpo, aquí estoy dispuesto a sentir lo que sea necesario para volver a mi centro. Ese instante, aunque parezca pequeño, cambia el campo, cambia la frecuencia, porque la emoción reprimida deja de pedir atención a gritos, porque el cuerpo deja de cargar solo con el peso de lo que tú no te animabas a ver. ¿Y sabes qué ocurre cuando comienzas a liberar esa energía atrapada? Que todo cambia, no solo el dolor, cambia tu forma de caminar, cambia la forma en que hablas, cambia la calidad de tu descanso, cambia tu mirada, cambia lo que proyectas, porque ya no estás enviando señales contradictorias al campo. Ya no estás diciendo estoy bien, mientras por dentro sostienes un océano de angustia. Ya no estás afirmando salud, mientras vibras desde el miedo al síntoma. Entonces, el campo responde. Porque tu vibración se ha vuelto una sola cosa, auténtica, coherente, clara,
Y cuando eso ocurre, el cuerpo lo celebra. Y la realidad también. Porque ya no hay fragmentación entre lo que eres y lo que vives. Porque ya no hay interferencias en tu señal energética. Porque por fin has recordado lo que siempre estuvo ahí. Tu cuerpo no se rompe, te protege. Hoy no corras a buscar la próxima técnica. No intentes cambiar nada afuera. Siéntate contigo. Cierra los ojos y siente. Pregunta al cuerpo, ¿qué estás tratando de decirme que yo aún no quiero escuchar? Luego pon tu mano donde duele, no para sanarlo, para escucharlo y déjalo hablar. Porque eso que llamas dolor podría ser la puerta a tu liberación más profunda. Capítulo 4. La emoción coherente. Como lenguaje universal. Existen idiomas que se escriben con letras, con símbolos, con sonidos. Existen dialectos que se aprenden con esfuerzo, con libros, con repetición. Pero también existe un lenguaje que no se aprende en ninguna escuela, ni se pronuncia con la boca, ni se puede traducir con palabras. Es un lenguaje tan antiguo que precede al verbo, tan preciso que no deja espacio a malentendidos, y tan poderoso que es capaz de moldear la materia sin contacto físico alguno. Ese lenguaje es la emoción coherente, y es el idioma que el universo entiende sin que tengas que hablar. Este lenguaje no necesita de palabras para ordenar la realidad. No requiere frases positivas ni decretos gritados al cielo. Solo requiere una cosa: coherencia vibratoria. Cuando lo que sientes, lo que piensas y lo que haces están alineados, sin contradicción interna, tu campo se convierte en una emisión pura. Y cuando la emisión es pura, la realidad responde sin demora, sin conflicto, sin ruido. No porque hayas manipulado al universo, porque te convertiste en uno con él. La mayoría de las personas viven en estados de fragmentación energética. Por fuera sonríen, pero por dentro tiemblan. Por fuera dicen que confían, pero por dentro vibran en sospecha, en miedo, en control. Por fuera se afirman merecedores, pero en sus células aún resuena la idea de que tienen que demostrar, sacrificarse o competir para que algo les sea concedido. Esa contradicción, esa incoherencia interna, es la que distorsiona el campo, es la que bloquea, es la que impide que la realidad fluya como un reflejo limpio. No es que el universo no te escuche, es que escucha lo que realmente vibras, no lo que dices. Escucha tu tono energético, no tu monólogo espiritual. Escucha tu estado emocional sostenido, no tus afirmaciones del desayuno. Por eso, el principio no es decreta lo que deseas, sino sostén la emoción que lo representa. No atraes lo que dices querer, manifiestas lo que ya estás vibrando como verdad estable. Y aquí está la clave que transforma todo. La emoción coherente no es emoción fingida. No se trata de forzarte a sentir gratitud cuando no la sientes. No se trata de decir estoy en paz cuando por dentro llevas una guerra. Fingir una emoción solo emite más desorden, porque tu cuerpo sabe que estás actuando. Tu campo lo registra y el universo lo detecta, no por castigo, sino por exactitud vibratoria. Entonces, ¿qué significa ser coherente emocionalmente? Significa habitar lo que sientes con presencia, sin juzgarlo. Significa permitirte sentir rabia si lo que tienes es rabia, tristeza si lo que hay es tristeza, pero no quedarte ahí, reconocerla, transitarla y luego elegir conscientemente una nueva emoción que sí quieras sostener como base, no como maquillaje, sino como anclaje, no como negación, sino como evolución vibratoria. Hay quienes creen que solo emociones positivas crean realidad. Eso no es del todo cierto. Todas las emociones crean. Lo que cambia es qué tipo de realidad crean. La rabia sostenida crea,
Enfrentamientos. La tristeza crónica crea estancamiento. La culpa prolongada crea repetición de dolor. Pero no porque la emoción sea mala, sino porque se ha vuelto la señal base del campo. Y el campo siempre responde a lo que se le transmite con más fuerza, no con más lógica. Ahora observa esto. Cuando una emoción coherente entra en el cuerpo, todo cambia. Cambia tu respiración, cambia tu postura, cambia tu tono de voz, cambia la forma en que tomas decisiones. No estás fingiendo confianza, la estás encarnando. No estás deseando paz, la estás habitando. Esa es la emoción coherente, la que no necesita validación porque ya vibra como verdadera, la que no necesita resultados para sostenerse, porque es una emisión, no una expectativa. Piensa en alguien que respira con calma, que camina con presencia, que habla desde un centro sólido. Esa persona puede estar en silencio total y aún así modificar la energía de una habitación. No porque sea especial, sino porque está emitiendo desde una coherencia que muchos han olvidado. No está tratando de convencer a nadie, solo está haciendo frecuencia clara. Y esa claridad reorganiza. La ciencia empieza a demostrar lo que los sabios sabían hace siglos. El Instituto HeartMath en Estados Unidos descubrió que cuando el corazón humano sostiene emociones como gratitud, compasión o aprecio de forma auténtica, el campo electromagnético que genera se expande y se vuelve más coherente. Y ese campo no solo afecta a quien lo emite, sino también al entorno. Tu emoción coherente cambia la geometría de la realidad. Así de simple, así de literal. Pero no necesitas estar rodeado de tecnología para comprobarlo. Solo necesitas mirar lo que ocurre cuando sostienes una emoción por unos minutos. Haz la prueba. Recuerda un momento real de gratitud, no una fantasía, uno verdadero, uno en el que todo en ti se sintió alineado. Respira desde ahí. Siente cómo tu cuerpo empieza a cambiar, como si cada célula dijera: esto es hogar. Esa sensación es el idioma que el universo entiende. Esa frecuencia es tu verdadero canal de creación. No necesitas sostener esa emoción todo el día. Eso sería imposible. Pero sí puedes elegirla cada vez con más facilidad. Sí puedes entrenar tu campo para volver a esa señal como quien regresa a un templo. Porque mientras más veces la emitas, más se convierte en tu identidad vibratoria. Y cuando esa emoción coherente se vuelve tu centro, todo lo que no esté alineado con ella comienza a desvanecerse. No por rechazo, por desajuste. Lo que no vibra contigo simplemente deja de sostenerse. Por eso, hoy no te preguntes qué quieres manifestar. Pregúntate: ¿qué emoción necesito sostener para ser la fuente de eso que quiero ver afuera? No se trata de soñar más alto, sino de vibrar más profundo. No se trata de convencer al universo, sino de convertirte tú en el campo que ya vive esa realidad. Haz esto. Elige una emoción, no una idea, no una frase, una emoción. Tal vez paz, tal vez gozo, tal vez confianza. Luego recuerda un momento donde esa emoción fue real. Vuelve ahí. Siente, respira desde esa memoria, y cuando la frecuencia se instale en ti, simplemente quédate, sin pedir, sin actuar, solo vibra, porque el universo no responde al esfuerzo, responde a la verdad energética, y una emoción coherente es una verdad que ya no necesita explicarse. Este es el idioma más potente que puedes hablar, el más puro, el más claro, porque cuando tu vibración deja de ser una mezcla confusa de emociones contradictorias y se convierte en una señal estable, firme y sentida, no hay campo que no responda. No hay realidad que no se curve, no hay transformación que no comience. Lo que dices tiene poder, pero lo que sientes como cierto crea mundos.
Entramos ahora al capítulo 5, y este es uno crucial en el viaje. Hasta ahora, comprendiste que no se trata de pensar, sino de vibrar, que no atraes, sino que proyectas, que el cuerpo no enferma porque sí, sino que habla lo que la mente calla, que cuando sostienes una emoción coherente, creas sin esfuerzo. Ahora damos un paso más profundo. Lo que ves en el mundo no es lo que es lo que tú estás siendo al observarlo. Prepárate para el próximo salto vibracional. Capítulo 5. El observador interno. Cambia el que mira. Cambia lo mirado. Imagina por un momento que estás dentro de una sala de espejos. Cada pared, cada ángulo, cada rincón te refleja. No hay escapatoria. No hay un solo centímetro que no muestre una versión de ti mismo. Pero lo curioso es que los reflejos no son todos iguales. Algunos te devuelven distorsionado, otros te muestran en sombra, algunos te agrandan, otros te empequeñecen, y tú, confundido, piensas que es el espejo el que está mal, que el problema está en la realidad. Pero, ¿y si el espejo no tiene fallas? ¿Y si lo que ves depende enteramente de cómo estás mirando y, aún más profundo, de quién estás siendo cuando observas? En física cuántica existe un fenómeno tan desconcertante como revolucionario. El famoso experimento de la doble rendija demuestra que una partícula de luz puede comportarse como onda o como materia dependiendo de si es observada o no. Es decir, la materia se comporta distinto cuando alguien la observa, no cuando alguien la toca, no cuando alguien la desea, cuando alguien la observa, pero no cualquier observación. Lo que cambia el resultado no es la atención superficial, sino el estado interno del observador. Esto no es solo física, es espiritualidad encarnada, porque te está diciendo algo que va más allá de la teoría. Tu realidad no se comporta igual, si tú no eres el mismo. El mundo cambia, no porque cambien las cosas, sino porque cambias tú. Lo que ves no es independiente de ti. Lo que ves es una extensión de tu frecuencia como observador. Entonces, si tú estás ansioso, el mundo se vuelve urgente. Si tú estás en juicio, todo lo que ves es error. Si tú estás en carencia, la realidad parece estar llena de lo que te falta. Y si tú estás alineado, presente, enraizado en una verdad profunda, el mundo se abre, las puertas aparecen, las señales se intensifican. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú te convertiste en otro al mirarlo. ¿Alguna vez notaste cómo una misma situación puede sentirse totalmente distinta dependiendo de tu estado interno? Un silencio puede ser incómodo o sagrado. Una mirada puede parecer amenaza o ternura. Una oportunidad puede parecer caos o milagro. El evento es el mismo. El observador es el que ha cambiado. Y por lo tanto, también cambió lo observado. Este principio no es solo para comprender, es para encarnar. Porque hasta que no lo integres, seguirás creyendo que eres víctima de lo que ves, sin darte cuenta de que todo lo que ves es una proyección de tu punto de observación. Cambiar la mirada no es un acto intelectual, es una reconfiguración vibratoria, es volver a ti. Es soltar el personaje que reacciona y asumir el alma que elige cómo quiere observar la realidad. ¿Y sabes qué es lo más potente? Que no necesitas cambiar el mundo, solo necesitas cambiar desde dónde lo estás mirando. No se trata de fingir optimismo ni de negar lo que duele. Se trata de habitar una vibración diferente al observarlo. Por ejemplo, puedes ver tu situación financiera desde el miedo, o desde la posibilidad. Puedes mirar una discusión desde la herida o desde la compasión. Puedes ver tu cuerpo desde la crítica o desde la gratitud. Lo que elijas no solo afecta cómo te sientes, moldea literalmente lo que ocurre después.
El observador no es inocente, es creador. Y tú, aunque te hayas olvidado, llevas ese poder en cada célula. Has sido entrenado para mirar con juicio, con urgencia, con comparación. Pero también puedes volver a mirar desde el alma, y cuando lo haces, lo mirado se reconfigura. Esto significa que en cada momento tienes una oportunidad sagrada. No de controlar lo que pasa, sino de decidir quién vas a ser al mirarlo. El que observa desde la herida o el que observa desde la conciencia. El que observa desde el trauma o desde la elección. El que observa desde la reacción o desde la vibración integrada. Haz la prueba. Hoy, elige una situación que normalmente te activa. Un conflicto con alguien. Un problema sin resolver. Una carencia que te pesa. Y mírala distinto, pero no con la mente. Cambia tu estado primero. Respira. Habita una emoción más elevada. Luego mírala y observa qué cambia en ti y por reflejo qué cambia en ella. Porque cuando cambias el observador, inevitablemente cambias lo observado. Este capítulo no vino a darte otra técnica. Vino a devolverte una verdad olvidada. Tú eres el centro del campo que te rodea. Eres el emisor, el espejo y también el ojo que observa. Y cuando decides conscientemente desde qué vibración observar, todo lo que parecía inamovible comienza a moverse. Todo lo que parecía caos empieza a ordenarse. No por milagro, por resonancia. Recuerda esto cada vez que el mundo te frustre. No preguntes por qué está pasando esto. Pregúntate, ¿desde dónde lo estoy mirando? Porque la respuesta no está en lo que ves, está en quién eres tú mientras lo ves. El capítulo 6 es clave en este viaje. Aquí entramos en el corazón del sistema vibratorio, el patrón inconsciente que sostiene tu realidad sin que lo sepas, lo que aquí llamamos el guardián vibratorio. Este capítulo debe tocar fibras, remover memorias, abrir puertas que llevan años selladas. Lo vas a recibir con la profundidad, intensidad y extensión que merece. Capítulo 6. El guardián vibratorio. El patrón inconsciente que firma. Tu realidad, hay una parte de ti que decide incluso antes de que pienses. Una parte tan antigua que no tiene lenguaje, pero que aún así escribe tu vida con precisión quirúrgica. Una parte que opera en silencio, sin pedir permiso, pero que firma cada realidad que experimentas. Ese aspecto es lo que aquí vamos a llamar el guardián vibratorio. El guardián no es una entidad externa, no es una maldición energética, no es un karma impuesto, es un patrón interno profundamente instalado que vive en tu campo energético como una frecuencia base, es la raíz de tu emisión, el tono con el que vibras, incluso cuando crees que estás en calma. Es lo que decide, sin consultarte, lo que puedes vivir y lo que no. Y lo más desconcertante es esto. Ese patrón no fue creado por tu parte adulta. Fue formado por el niño o la niña que fuiste. Y no por lo que viviste, sino por lo que sentiste cuando lo viviste. Porque el guardián vibratorio nace cuando tu sistema decide que es más importante protegerte que expandirte. Imagina a un niño pequeño que crece en un entorno emocionalmente inestable, donde cada expresión de su verdad lo pone en riesgo, donde ser espontáneo equivale a ser rechazado, donde recibir amor está condicionado al rendimiento, al silencio, a la obediencia. Ese niño no comprende el mundo desde la lógica, lo comprende desde la energía, desde la frecuencia emocional que percibe. Y entonces emite una orden inconsciente al campo. No es seguro ser quien soy, mejor me escondo. Si siento me duele, si brillo me castigan. Esa orden no queda en el olvido.
se convierte en vibración base, se instala en su cuerpo, se graba en su campo. Y aunque ese niño crezca, estudie, se vuelva exitoso o consciente, el patrón sigue allí, sigue firmando acuerdos sin su permiso, sigue proyectando límites aunque repita afirmaciones de poder, sigue configurando relaciones, oportunidades, decisiones, no porque sea débil, porque sigue operando desde la frecuencia de la protección. El guardián vibratorio no busca dañarte, busca mantenerte en lo conocido. Su lógica es simple: si esto me mantuvo a salvo en el pasado, mejor sigo emitiendo la misma vibración. Porque el alma quiere expandirse, pero el sistema nervioso quiere sobrevivir, y cuando no los integras, vives en contradicción. Quieres algo nuevo, pero sigues vibrando con la programación antigua. ¿Te has preguntado alguna vez por qué repites situaciones que conscientemente odias? ¿Por qué te saboteas justo cuando todo va bien? ¿Por qué sientes ansiedad al tener éxito, al amar de verdad, al ser visto en grande? No es casualidad. Es el guardián vibratorio activando la alarma interna del esto no es seguro. Y entonces, sin darte cuenta, cambias tu frecuencia, retrocedes, te escondes, cancelas, huyes, no porque no lo merezcas, sino porque tu sistema sigue vibrando en esto es demasiado. Y aquí está el problema: mientras ese guardián no sea visto, él decide por ti. Tú crees que estás decidiendo, pero es él quien firma los contratos energéticos con la realidad. Él quien acepta o rechaza, él quien determina cuánta abundancia puedes sostener, cuánto amor puedes recibir, cuánta paz puedes permitirte. Puedes decretar todos los días: yo soy merecedor. Pero si tu campo emite esto no es seguro, el universo responderá al campo, no al decreto, porque el campo no obedece a lo que declaras, sino a lo que sostienes sin darte cuenta. ¿Y cómo se desactiva ese patrón? No se combate, no se rompe, se integra. El primer paso es la revelación consciente, darte cuenta de que no eres tú quien está saboteando, es una parte de ti que fue creada para sobrevivir a un entorno en el que no podías ser todo lo que eras. Agradecerle, reconocerla, mirarla a los ojos y decirle: gracias por cuidarme todo este tiempo, pero ya no necesito que elijas por mí, ahora elijo yo. Esa integración no ocurre en la mente, ocurre en el cuerpo, en la respiración, en la práctica diaria, en cada momento donde sientes miedo al éxito, al amor, a la visibilidad, y decides quedarte, no para forzarte, sino para desactivar la señal antigua con presencia nueva. La presencia es la única frecuencia que el guardián no puede resistir, porque mientras más presente estás, más verdadero te vuelves. Y en la verdad, no hay lugar para el patrón del pasado. ¿Quieres saber quién es tu guardián vibratorio? Observa las áreas donde más se repite el autosabotaje, las situaciones que más anhelas y más te cuestan, las emociones que te desestabilizan, las decisiones que siempre postergas. Ahí está. No como enemigo, sino como pista, como código oculto, como la contraseña que una vez necesitaste para sobrevivir, pero que hoy ya no te sirve para vivir. Muchos lo cargan toda la vida sin saberlo. Y siguen leyendo libros, haciendo rituales, repitiendo mantras, sin resultados reales. Porque nada funciona si tu guardián está emitiendo una frecuencia contraria a tu deseo. La incoherencia interna bloquea el campo. El universo no castiga, pero sí espera orden. Hoy te invito a hacer algo radical. Siéntate contigo mismo, en silencio, con los ojos cerrados, y hazte esta pregunta, no con la mente, sino con el cuerpo. ¿Quién ha estado firmando mis decisiones energéticas hasta ahora? Escucha la respuesta sin prisa. Tal vez venga como un recuerdo, tal vez como una sensación, tal vez como una emoción que creías olvidada.
No la juzgues, solo mírala y dile con firmeza y amor, gracias. Pero ahora la frecuencia la elijo yo. Desde ese momento comienza el verdadero cambio. El campo se reconfigura, la vibración se alinea. El guardián no desaparece, pero te reconoce como el nuevo centro. Y cuando el centro cambia, la realidad no puede hacer otra cosa más que obedecer. Excelente. Nos adentramos ahora en uno de los capítulos más transformadores de todo el camino vibracional. El espejo. No el que usas para verte el rostro, sino el que te muestra el alma, aunque tú no quieras mirar. Este capítulo tiene que sacudir, y así será. Tómalo con calma, respira, y permítete leerte en él. Capítulo 7. El espejo oculto. Todo lo que no aceptas se proyecta. No hay mayor maestro que el espejo. No hay aliado más fiel, ni verdugo más exacto. El espejo no opina, no justifica, no te protege. El espejo solo te muestra. Y en este universo vibratorio, en el que todo es resonancia, tu realidad entera es un espejo. No uno literal, no uno decorativo. Un espejo profundo, simbólico, preciso. Uno que refleja sin censura la frecuencia exacta que estás sosteniendo, especialmente aquella que no reconoces como tuya. Tú crees que estás mirando el mundo, pero en verdad estás viendo tus fragmentos, lo que criticas de otros, lo que te irrita sin motivo, lo que te persigue en distintas formas, con distintos rostros, en distintas etapas. Todo eso no está afuera. Es reflejo, es eco de una vibración no integrada que sigue proyectándose para que la mires, y no lo hace para castigarte, lo hace porque tu alma está lista para dejar de huir de sí misma. La proyección es uno de los mecanismos más antiguos de tu estructura psicoenergética. Cuando no puedes aceptar una emoción en ti, por dolor, por vergüenza, por juicio aprendido, la proyectas, la expulsas, la ves en otros, y entonces te molesta, te hiere, te activa, pero no porque esté ahí, sino porque vive en ti y aún no la has abrazado. Es por eso que repites vínculos, que atraes jefes autoritarios, parejas que no te escuchan, amigos que te decepcionan, no porque tengas mala suerte, sino porque hay partes de ti que aún no reconoces como tuyas. Y por ley de vibración, el campo se ve obligado a encarnarlas, en forma para que puedas verlas. Lo que no aceptas, el universo te lo da, no como regalo, como espejo. ¿Te molesta que otros sean arrogantes? Tal vez hay una parte de ti que aún no se permite brillar. ¿Te hiere que no te valoren? Tal vez tú aún no te tratas con verdadero respeto. Te duele que no te escuchen. Tal vez tú aún no has escuchado el grito ahogado dentro de ti. El campo es un maestro impersonal. No responde a tu ego, no protege tu imagen, solo refleja lo que vibras en silencio. Y ese reflejo, cuando no se acepta, se vuelve tormenta. Porque lo que no integras con conciencia, regresa con fuerza. Lo que niegas como emoción, vuelve como patrón. Lo que reprimes como historia, se manifiesta como realidad. Una y otra vez, hasta que decidas abrir los ojos, no para cambiar al otro, para reconocerte en lo que estás proyectando. La sombra no es maldad, la sombra es todo lo que no has aprendido a amar en ti mismo. Es ese rincón de tu historia que escondiste por miedo a no ser amado. Es esa emoción que silenciaste para no desentonar. Es esa versión tuya que no encajaba en los moldes de lo correcto. Y hoy, esa sombra, aunque no la veas, sigue proyectando realidad, no para castigarte, para pedirte con fuerza que la veas y la traigas de vuelta a casa. Y aquí es donde todo comienza a transformarse, cuando dejas de pedir cambios afuera y te sientas frente al espejo a mirar lo que realmente está en juego. No se trata de buscar errores, se trata de observar con radical honestidad
¿Quién estoy siendo cuando esto ocurre? ¿Qué parte de mí está siendo ignorada? ¿Qué emoción está pidiendo integración? Ese tipo de preguntas no se responden con la mente, se responden sintiendo el cuerpo, observando el patrón, reconociendo la historia sin juicio, porque cuando lo haces, el campo cambia, no por magia, por orden, porque ya no necesita proyectar lo que tú estás dispuesto a ver. Y lo increíble es que no necesitas entenderlo todo, no necesitas saber cuándo comenzó el patrón o quién lo activó. Solo necesitas sentarte frente al reflejo y dejar de negar que tú estás ahí, que esa persona que te irrita es una parte exiliada de tu historia, que ese conflicto que se repite es una herida no vista, que esa carencia que te duele es una verdad que aún no has reconocido como falsa. El espejo no busca que te culpes, busca que reclames lo que es tuyo. Porque mientras sigas viendo lo externo como separado, seguirás siendo un espectador. Y tú no viniste aquí a mirar la vida desde afuera. Viniste a recordar que todo lo que ves vibra contigo o no estaría frente a ti. ¿Te parece duro? Puede serlo. Pero también es la puerta más directa al poder real. Porque cuando comprendes que todo es reflejo, dejas de pedir, de rogar, de acusar, y comienzas a asumir el lugar que nunca debiste abandonar, el de creador vibracional. Haz esto hoy. Elige 3 personas o situaciones que últimamente te hayan alterado. No las analices, solo siéntelas en tu cuerpo y hazte esta pregunta. ¿Qué parte de mí está gritando a través de esto? Tal vez sea una necesidad no reconocida, tal vez sea una voz antigua que te juzga, tal vez sea una herida de infancia aún abierta, no importa lo que sea. Lo importante es que dejes de huir de ella y comiences a habitarla, y cuando lo hagas, cuando de verdad mires, algo se rompe, o más bien, algo se libera. El campo se ajusta, el reflejo se disuelve, y esa persona o situación deja de activar algo en ti, porque tú ya no estás rechazando la parte tuya que proyectaba esa imagen. Así opera la sanación profunda, no eliminando el espejo, sino viendo con compasión lo que muestra. En esa mirada no hay juicio, hay integración, hay libertad y sobre todo hay verdad, porque tú no eres solo luz, tú eres también sombra. Y en el momento en que dejes de pelear con esa verdad, toda tu vibración se vuelve entera. Y cuando estás entero, cuando ya no te fragmentas, cuando lo que ves no te asusta porque lo has abrazado en ti, entonces y solo entonces, el mundo deja de reflejar tu herida y comienza a reflejar tu expansión. Capítulo 8. Visualizar sin necesidad. Crear sin mendigar. Había una vez un niño que cerraba los ojos para escapar, aunque aún no lo sabía. Su casa no era un hogar, sino un lugar donde sobrevivir era una rutina silenciosa. Mientras sus padres discutían en la cocina o las luces se apagaban por falta de dinero, él abría un cuaderno arrugado y empezaba a dibujar. Pero no dibujaba para entretenerse, ni para impresionar, ni siquiera por aburrimiento. Dibujaba porque ese era su acto sagrado. En sus hojas aparecían mundos enteros, escenarios de paz, lugares que no existían afuera, pero que dentro de él tenían colores, sonidos, texturas. A veces dibujaba una casa con ventanas grandes y mesas llenas de comida. Otras veces se dibujaba a sí mismo con amigos que reían, con una madre que lo abrazaba sin juzgar, con un padre que le decía que era suficiente. No sabía por qué, pero al hacerlo sentía que eso era real. No en el papel, no como sueño, sino como certeza. Y cada vez que alguien intentaba decirle que eso era pura fantasía, algo dentro suyo se encendía, como si una voz muy antigua, que no era la suya, le dijera en secreto: «No estás imaginando, estás recordando». Con los años, ese niño dejó de dibujar. El cuaderno se perdió en una mudanza y la vida se volvió urgente.
Había que crecer, ser responsable, encajar, rendir. Aprendió a vestirse bien, a responder con lógica, a pensar en objetivos, a estructurar planes. En algún momento escuchó hablar de la visualización creativa. Le pareció familiar. Cerrar los ojos y ver un futuro distinto. De algún modo eso le sonaba a casa. Empezó a hacerlo. Se sentaba cada noche a imaginar lo que deseaba. Una vida mejor, un nuevo trabajo, una relación estable, salud, dinero, paz. Visualizaba con esfuerzo. Buscaba imágenes precisas, escuchaba audios, repetía afirmaciones. Pero algo no encajaba. Por más que visualizara, no lo sentía suyo. Había una distancia invisible, una sensación de que aquello que quería seguía siendo una imagen colgada muy lejos de su alcance, como si una pared de cristal lo separara de eso, y con el tiempo la visualización se volvió una tarea más, algo que hacer, no algo que habitar. Cerraba los ojos no para sentir, sino para esforzarse en atraer. Y cada vez que abría los ojos, después del ejercicio, lo que sentía era frustración. ¿Por qué no pasa? ¿Por qué no llega? ¿Por qué sigo igual? Entonces, sin darse cuenta, lo que antes era un acto sagrado de recuerdo, se volvió una súplica disfrazada de técnica. Y el universo, que no responde a las palabras ni a las fórmulas, sino a la vibración base desde la que se emite todo, simplemente obedecía. No lo que él decía, sino lo que realmente sostenía en su cuerpo mientras lo decía. Porque lo que sostenía, aunque no lo admitiera, era urgencia, carencia, duda, y el campo cuántico, que no castiga ni premia, solo refleja, le devolvía esa vibración una y otra vez. Eso es lo que nadie te enseña cuando te hablan de manifestar. No se trata de imaginar algo grande y repetirlo hasta creerlo. No se trata de escribirlo 100 veces, ni de mirarte en el espejo con una sonrisa forzada. No se trata de poner una imagen en el fondo de pantalla, ni de colgar frases en la pared. La verdadera visualización, la que mueve campos, la que curva la materia, la que reorganiza el universo entero, no es mental, es vibratoria. Y ocurre no cuando dices quiero esto, sino cuando cada célula de tu cuerpo vibra como si eso ya fuera verdad. Eso no es soñar, eso es recordar, eso no es desear, eso es encarnar. El deseo desde la necesidad es ruido, es una alarma que dice, no tengo, pero quiero. Y eso es lo que el universo escucha, no tengo, no soy, aún no es. Pero el deseo desde la coherencia es silencio. Es un pulso interno que emite, esto ya está ocurriendo, no porque lo vea, sino porque lo siento. Y ahí, la materia no puede resistirse. Porque ha sido instruida con una señal tan clara, tan alineada, que no le queda otra opción más que adaptarse. Visualizar sin necesidad es un arte, y como todo arte sagrado, requiere pureza. No pureza moral, sino pureza vibratoria. Significa que no puedes sostener una imagen interna y al mismo tiempo negar su posibilidad. Significa que no puedes desear amor y sentir que no lo mereces. Significa que no puedes imaginarte sano si en lo profundo de ti sigues hablándote como enfermo. Cada contradicción interna se convierte en una distorsión del campo. Cada señal confusa detiene el flujo. Cada emoción que contradice lo que dices anula el efecto. Por eso, la verdadera visualización no se hace desde el pensamiento, se hace desde la emoción, no desde la lógica, sino desde la frecuencia. Y esa frecuencia no se fuerza, se invoca. ¿Cómo? Recordando. Porque aunque no lo creas, ya sabes cómo se siente vivir lo que deseas. Tal vez por un momento breve, tal vez en otra etapa de tu vida, tal vez solo lo viste reflejado en otro, pero
Lo sentiste. Y si lo sentiste, puedes volver a sintonizarlo. Esa es la clave. Elige una emoción, no una imagen espectacular, no un futuro imposible. Una sola emoción que represente eso que anhelas. Tal vez sea paz, tal vez sea liviandad, tal vez gratitud, tal vez alegría serena. Y ahora recuerda una escena real, por pequeña que sea, donde la hayas sentido. Revívela, no con la mente, con el cuerpo. Cierra los ojos y deja que esa emoción se expanda. Deja que se convierta en respiración, en postura, en pulso. Y una vez que estés ahí, entonces visualiza. No antes, no desde el esfuerzo, desde el recuerdo. Visualiza como quien vuelve, como quien entra en una casa conocida, como quien ya está ahí, porque cuando lo haces así, no necesitas pedirle nada al universo, solo vibras. Y el universo, que entiende ese idioma mejor que cualquier palabra, responde sin dudar. Ese es el verdadero secreto. La materia no responde al deseo repetido, responde al estado sostenido. Y el estado no se afirma, se vive, se encarna, se vuelve cuerpo. Entonces, visualiza, pero no para obtener. Visualiza para ser, no para que llegue algo, sino para que algo en ti despierte, no para cambiar la realidad, para reorganizar la señal que la crea, porque si lo que deseas no está llegando, tal vez no sea por falta de trabajo, de técnica o de tiempo. Tal vez sea porque aún estás visualizando como quien quiere huir, y la verdadera creación no ocurre desde la fuga, ocurre desde la certeza. Cuando te vacías de necesidad, el universo se llena de caminos. Cuando ya no mendigas desde la mente, la vida entera se curva hacia tu campo. No porque la hayas convencido, sino porque la frecuencia que sostenías era innegable. Visualizar sin necesidad es, en verdad, la forma más alta de recordar quién eres antes de que el mundo te hiciera sentir que estabas incompleto. Este capítulo 9 es el núcleo silencioso de toda manifestación real. Lo que proyectas no nace del deseo, ni de lo que piensas conscientemente, sino de la emoción que has sostenido durante años sin darte cuenta. Es el capítulo que pone el espejo más crudo, pero también el más liberador. Lo que viene ahora no es solo lectura, es una reprogramación. Capítulo 9. Proyectar desde la emoción. La frecuencia que construye el mundo. Había un hombre que caminaba por la vida con la sensación de que todo le costaba más de lo que debería. Era inteligente, era capaz, tenía buenas ideas, hacía lo correcto. A veces hasta parecía que las cosas estaban por salir bien, pero en el último momento algo se torcía. Una oportunidad que se cancelaba, una relación que no cuajaba, una promesa que no se cumplía. Durante años pensó que era el destino, el karma, la mala suerte, o que el universo simplemente no lo escuchaba. Pero un día, sin buscar respuestas, tropezó con una conversación ajena que hablaba sobre el campo vibratorio personal. No entendió mucho en ese momento, pero algo en esa frase lo tocó con una precisión inquietante. Volvió a casa, en silencio, sin querer pensar demasiado, y se preguntó, casi sin querer, ¿qué estoy proyectando cuando no digo nada? ¿Qué vibro cuando nadie me mira? Y fue ahí cuando todo comenzó a cambiar. Porque lo que descubrió ese hombre, como todos los que despiertan, es que la realidad no responde a lo que piensas, ni a lo que deseas con entusiasmo. La realidad, el campo, la vida, responden a tu frecuencia emocional base, esa que se instala a fuego lento durante años, esa que no se ve, esa que no se dice. Esa que se sostiene en la forma en que respiras, en cómo entras a una habitación, en lo que tu cuerpo emite cuando estás en silencio. Esa es la frecuencia que crea. Lo demás son adornos. No importa cuántas afirmaciones hagas, cuántos cursos,
tomes, cuántas velas prendas o cuántos tableros de sueños construyas. Si tu campo emocional sigue anclado en una vibración de carencia, abandono, miedo o indignidad, eso será lo que proyectes. No porque seas negativo, no porque estés roto, sino porque lo que más profundamente sostienes, incluso sin darte cuenta, se convierte en orden vibratoria para el universo. Y el universo no obedece tu voluntad consciente, obedece tu coherencia. Este es el error más común de los buscadores, pensar que el pensamiento positivo basta. Creer que si piensas yo soy abundante, el mundo empezará a reflejarlo. Pero si tu emoción base, cuando lo dices, es duda, ansiedad o necesidad, entonces esa es la verdadera instrucción. Porque el pensamiento es información, pero la emoción es energía. Y la energía es el lenguaje que organiza la materia. Eso fue lo que ese hombre comprendió, que lo que bloqueaba su vida no era un enemigo externo, era una frecuencia interna repetida desde que era niño, una vibración de yo tengo que esforzarme para merecer algo. Una emoción de no ser suficiente que había aprendido mucho antes de que tuviera lenguaje para nombrarlo. Y esa emoción, sostenida durante años como quien lleva una piedra en el bolsillo sin notarla, era lo que el campo estaba leyendo. Era lo que el mundo respondía. Y por eso, cuando todo parecía estar a punto de salir, algo dentro de él lo apagaba, como si no pudiera sostener la plenitud. Porque el cuerpo no sabía cómo habitar esa frecuencia. No era que el universo lo castigaba, era que su campo aún no sabía recibir sin tensión. La vibración base es la raíz de todo y suele estar programada por experiencias tempranas, frases que escuchamos de niños, heridas que callamos, emociones que tragamos. Y esa vibración, cuando no se revisa, se convierte en patrón. Y ese patrón se vuelve destino, no porque esté escrito, sino porque lo sigues escribiendo desde la misma tinta emocional cada día. Por eso la vida se repite. No porque no sepas lo que quieres, sino porque aún no has cambiado desde dónde lo estás queriendo. Y aquí viene la parte poderosa. No necesitas entender todo tu pasado para cambiar tu frecuencia. Solo necesitas ser brutalmente honesto contigo. Detenerte, respirar y sentir qué emoción habita en ti cuando no estás haciendo nada, cuando no estás actuando, cuando no estás intentando convencerte de nada. Tal vez sea una tristeza antigua, tal vez una soledad densa, tal vez una rabia silenciada, no importa cuál sea, lo importante es reconocerla, porque una vez que la ves, deja de operar en la sombra, y todo lo que dejas de sostener inconscientemente pierde su poder sobre tu realidad. Entonces, sí, puedes elegir una emoción nueva, pero no como una imposición, no como un disfraz, elegirla como quien enciende una nueva lámpara sabiendo que durante años caminó con una apagada. Puedes elegir gratitud. Puedes elegir dignidad, puedes elegir calma, pero no la finjas. Siéntela, recuérdala. Encuentra un momento en tu vida donde la hayas sentido, aunque haya sido breve, y sostén esa emoción durante unos minutos. Respírala, habítala, no como deseo, como vibración, porque eso es lo que el campo necesita, una señal nueva, constante y coherente. Y si lo haces, si logras sostener una emoción distinta durante el tiempo suficiente, verás cómo el mundo empieza a responder diferente. No por magia, por coherencia vibratoria. Las personas cambiarán su forma de tratarte, las oportunidades aparecerán donde antes había obstáculos, la materia se reorganizará sin esfuerzo, porque tú dejaste de proyectar el patrón viejo, porque tu nueva emoción empezó a escribir una historia distinta. Porque tu cuerpo aprendió a vivir en una frecuencia que antes solo conocía como promesa y ahora empieza a habitar como verdad. Y es ahí, en ese punto, donde todo empieza a moverse sin que tú tengas que empujarlo.
Porque el universo no necesita que le grites lo que quieres, solo necesita que dejes de emitir lo que ya no eres. Cuando eso ocurre, el campo ya no tiene más trabajo que reflejarte con precisión, porque eso hace la realidad, reflejar tu estado interno, sin juicio, sin pausa, sin error. Así que pregúntate hoy, sin miedo, sin defensa, ¿desde qué emoción estoy pidiendo lo que pido? ¿Qué parte de mí vibra más fuerte? ¿El anhelo o la ausencia? ¿La certeza o la urgencia? Y si descubres que aún estás proyectando desde una herida, no te castigues. Solo elige distinto, porque puedes, porque no estás roto, solo estás desenfocado. Y reenfocar tu vibración es en esencia recordar que tú siempre tuviste el poder, solo que lo habías entregado a una emoción que ya no te representa. Proyectar desde la emoción es asumir la responsabilidad más grande de todas. Ser el autor, invisible de cada forma visible que ves. Pero también es el privilegio más hermoso que existe. Saber que puedes volver a empezar desde dentro cada vez que lo necesites, sin pedir permiso a nadie, sin tener que explicarlo. Porque tu vida no depende de lo que deseas, depende de lo que sostienes como verdad, cuando el mundo se calla y solo vibra lo que tú eres. Ahora sí, vamos con el capítulo 10, uno de los más importantes del viaje. Aquí entramos en el núcleo del autosabotaje invisible, la duda vibratoria, esa que parece pequeña pero fractura la señal de todo lo que estás intentando crear. Lo vas a leer de principio a fin como una historia larga, viva, intensa, sin cortes, sin respiraciones artificiales, con emoción, con verdad, con alma. Capítulo 10. La duda como hechizo silencioso. Cuando tu campo se sabotea sin que lo sepas, había una vez un bosque. A simple vista, parecía como cualquier otro. Árboles altos, raíces enredadas, caminos de tierra húmeda. Pero ese bosque guardaba un secreto que muy pocos conocían. No respondía a mapas, ni a brújulas, ni a linternas. No obedecía a quien gritaba, ni a quien buscaba con desesperación. Ese bosque solo abría sus senderos a quien caminaba con certeza. Si alguien entraba lleno de dudas, el bosque se cerraba, como si sus árboles se movieran para confundirlo. El que dudaba se perdía, no porque el bosque fuera cruel, sino porque la vibración confusa alteraba el mapa invisible que solo se revelaba ante una frecuencia clara. Se decía que en el centro de ese bosque vivía una fuente luminosa que podía responder a cualquier pregunta, otorgar cualquier visión, abrir cualquier puerta, pero solo llegaban hasta ella quienes sabían que iban a llegar. No quienes lo deseaban, no quienes lo esperaban, solo quienes lo recordaban. Así funciona también el campo cuántico. No responde al entusiasmo temporal, no responde a la lógica, ni al número de veces que repites una afirmación. Responde a la señal energética más fuerte. Y esa señal no es la de tu boca, es la de tu cuerpo, es la de tu sistema nervioso, es la de tu frecuencia emocional base. Y cuando esa señal está fracturada por la duda, todo lo que proyectas se vuelve confuso, inestable, impreciso, incompleto. Porque la duda no es solo una emoción pasajera, es un hechizo sutil que sabotea tu campo desde adentro sin que lo notes. Y cuando lo hace, el universo deja de tener coordenadas claras desde las cuales organizar tu realidad. Lo más complejo de la duda es que rara vez se presenta como duda. Casi nunca se manifiesta como un no creo que pueda. A veces, la duda se disfraza de prudencia, a veces de humildad, a veces de pensamiento crítico, a veces incluso de espiritualidad. Pero en el fondo es una voz antigua que repite muy bajito, justo cuando estás a punto de sostener una nueva frecuencia. ¿Y si no es verdad? ¿Y si me estoy engañando? ¿Y si no lo merezco?
Y ese susurro basta para desactivar todo el campo, porque una frecuencia no necesita ser negada en voz alta para debilitarse. Basta con sostener una emoción incompatible al mismo tiempo. Eso es la incoherencia vibratoria. Y es el motivo principal por el cual tantos decretos no funcionan, por el cual tantos rituales se sienten vacíos, por el cual tantas personas creen que están haciendo todo bien, pero su realidad no cambia. Carl Jung lo llamaba incongruencia entre el consciente y el inconsciente. Lo que deseas en tu mente es negado por lo que sientes en tus entrañas. Y como el universo responde a lo más profundo, lo más verdadero, lo más sostenido, termina obedeciendo a tu sombra y no a tu intención. Por eso, muchas veces, visualizas algo hermoso durante 10 minutos, pero durante las otras 23 horas y 50 minutos de tu día, sostienes emociones que contradicen eso que pediste. ¿Y qué es lo que el campo va a reflejar? Lo que más tiempo vibres, lo que más coherencia tenga. Y si tu duda vibra más fuerte que tu afirmación, ya sabes quién gana. Y no, esto no se trata de volverte perfecto. No se trata de no sentir miedo nunca más. No se trata de eliminar todas tus inseguridades. Se trata de hacer lo más valiente que puede hacer un creador, ver su propia contradicción sin disfrazarla. Reconocer la duda, ponerle nombre, exponerla, sacarla del sótano del inconsciente. Porque mientras esa duda se mantenga operando en la sombra, será tu verdadero arquitecto vibratorio. Y eso es lo que estás proyectando, aunque te esfuerces en decir otra cosa. La duda no es inocente. Es una frecuencia que interrumpe el pulso de la creación. Es como escribir un hechizo hermoso y luego tacharlo al final. Y cuando repites eso, cada día, cuando construyes y saboteas en la misma respiración, el campo no puede organizar tu realidad, no porque no te ame, no porque no te escuche, sino porque no puede leer una señal que cambia de tono a cada segundo. Lo que está dividido dentro se fragmenta afuera. Lo que no sostiene su vibración en coherencia no puede tomar forma en el mundo físico. Los antiguos alquimistas hablaban del fuego doble. Era su nombre para este fenómeno. Decían que cuando el fuego calienta y enfría al mismo tiempo, impide la transmutación. El oro no se forma, la piedra no se purifica, la forma no se revela. Y así también ocurre contigo cuando sostienes una intención y una duda al mismo tiempo. Tu fuego interno se apaga por dentro, aunque por fuera sigas actuando como si todo estuviera bien. Y entonces, ¿qué hacer? No se trata de eliminar la duda, sino de integrarla. No se trata de silenciarla, sino de escucharla con tanta honestidad que se disuelva por sí sola. Si hoy estás afirmando, yo soy abundante, pero en lo profundo sientes que no lo mereces, escribe esa frase también. Escríbela con toda tu verdad. Quiero abundancia, pero tengo miedo de que no llegue. Siento que no es para mí. Me duele haberla esperado tanto tiempo sin verla. No lo hagas para castigarte. Hazlo para liberar el hechizo. Porque lo que se nombra se afloja. Lo que se expone se transforma. Lo que dejas de negar pierde poder. Después, escribe una nueva afirmación. Pero esta vez, no la repitas como un loro, siéntela como una instrucción limpia, como una vibración que estás eligiendo, no porque ya la sostengas a la perfección, sino porque estás dispuesto a caminar hacia ella. Di con firmeza, aunque sea en silencio. Estoy aprendiendo a vibrar en abundancia y cada día se siente más natural. Eso es verdad. Y la verdad tiene poder, más que cualquier decreto forzado. Cuando limpias tu campo de la duda, el camino aparece, como en el bosque, no porque el mundo haya cambiado, sino porque por fin tu señal es clara. Por fin tu frecuencia no se contradice. Por fin hay una dirección vibratoria que el universo puede seguir sin perderse.
La duda no es enemiga, solo es una prueba de enfoque. Y cuando dejas de caminar dividido, todo lo que parecía imposible empieza a manifestarse con una facilidad que antes parecía mágica. Pero no es magia, es precisión energética. Así que hoy no pidas más. No te esfuerces en proyectar nada nuevo. Solo haz una cosa. Observa tu vibración con honestidad radical. Pregúntate en qué parte del camino has estado caminando con un pie hacia adelante y el otro hacia atrás. Y cuando encuentres esa duda, no la niegues. Agradécele, porque vino a mostrarte dónde tu campo aún necesita alinearse. Y en ese momento, sin esfuerzo, sin teatro, sin urgencia, una nueva señal comenzará a formarse, una señal clara, nítida, poderosa, y el universo, como siempre, responderá con la misma precisión con la que tú decidas vibrar. Capítulo 11. El regreso al centro. Dejar de buscar porque ya lo eres todo. Hubo un momento, aunque no lo recuerdes con claridad, en el que dejaste de habitarte. No fue una decisión consciente. Nadie te dijo, abandónate. Nadie te enseñó cómo olvidar lo que eras. Pero ocurrió, tal vez cuando eras niño y tu risa no fue bien recibida. Tal vez cuando mostraste tu luz y alguien la llamó exageración. Tal vez cuando sentiste algo muy fuerte y te dijeron que no era para tanto. Ahí, en uno de esos días invisibles, empezaste a salir de ti poco a poco, como quien se aleja de su casa sin saber que no volverá por mucho tiempo. Fuiste apagando partes de tu frecuencia. Aprendiste a agradar, a esconderte, a merecer, a rendir, a cumplir. Y en ese acto constante de olvido nació la búsqueda, y la búsqueda se volvió vida. Buscaste afuera lo que antes sentías dentro. Buscaste señales, gurús, respuestas, libros, promesas. Buscaste sanar, buscaste atraer, buscaste entender. A veces creías encontrar, pero al poco tiempo todo volvía a moverse, como si el centro se escapara justo cuando creías acercarte. Como si siempre te faltara un paso más, una técnica más, una señal más. Y sin darte cuenta, empezaste a vivir como quien corre detrás de su propia sombra, pensando que algún día la alcanzará. Pero ahora estás aquí, y algo dentro de ti lo sabe. Ya no hay más pasos que dar, no hacia afuera, porque el viaje no era lineal, el viaje era circular, y has llegado al mismo lugar del que partiste, a ti. Pero ahora con los ojos abiertos, ahora con la vibración consciente, ahora con el alma dispuesta. Este no es el final del libro, es el comienzo de tu vibración encarnada. Este capítulo no te enseña nada nuevo. Te recuerda lo que habías escondido debajo de todas las técnicas. Tú eres el centro. Tú eres el poder. Tú eres la causa de cada forma. Lo que antes buscabas en rituales, afirmaciones o meditaciones ya está dentro. No como teoría, sino como campo activo. Solo faltaba silencio, solo faltaba integrarlo. Por eso hoy, en este instante, ya no se trata de hacer más. Se trata de ser más tú que nunca. Se trata de dejar de fingir que necesitas que algo llegue, porque ahora sabes que todo lo que realmente puedes sostener ya está vibrando en tu campo. La materia no está esperando tu deseo, está esperando tu presencia, tu respiración en calma, tu coherencia al caminar, tu decisión de no dividirte más entre lo que dices y lo que emites. Visualizar fue el inicio, proyectar fue la clave, sentir fue el lenguaje, habitar será la revolución. Ya no digas, quiero paz, vibra como quien ya vive en ella. Ya no digas, quiero amor, respira como quien ya lo porta. Ya no digas, quiero crear mi realidad. Camina como quien sabe que lo que ve fue primero un susurro en su vibración. La vida ya no te va a pasar como antes, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no estás vibrando desde el personaje que necesitaba ser salvado.
Ya no estás esperando el permiso del universo. Ahora tú eres la voz que da las órdenes desde el centro. Ya no necesitas demostrar nada. Ya no necesitas convencerte de tu poder. Solo necesitas recordar lo que siempre fuiste antes de que la duda te hablara por dentro. Y eso es lo que ocurre hoy. No una iluminación repentina, no una transformación mágica, solo una decisión profunda. Regresar. No al pasado, no a lo que eras, sino al centro, al núcleo energético donde todo es silencio y certeza, al espacio desde donde todo se proyecta con una sola intención, vibrar en verdad. Cierra los ojos por un momento, no para imaginar, no para visualizar, solo para sentir. Siente cómo se organiza tu campo cuando no le exiges nada, cuando no lo fuerzas, cuando solo lo habitas. Siente cómo se acomoda tu respiración cuando no estás buscando respuestas, cómo tu columna se alinea cuando no estás esperando validación, cómo el universo empieza a moverse sin esfuerzo porque dejaste de emitir interferencia. Esa es la nueva frecuencia. No se trata de atraer. Se trata de sostener con tanto amor tu estado interno que el mundo ya no pueda ignorarlo. Se trata de saber que no hay más por alcanzar, que no hay más técnicas que dominar, solo una verdad que respirar. Yo ya soy, y como soy, vibro, y como vibro, ordeno. Ahora entiende esto con todo tu ser. No estás aquí para buscar milagros. Estás aquí para ser el canal por el cual ocurren. Y el milagro no es que algo llegue. El milagro es que tú te conviertas en quien sostiene la frecuencia que permite que todo llegue sin pedirlo. Porque cuando encarnas tu energía, el universo se organiza como si hubiera estado esperando este momento toda su existencia. Entonces, hoy, no cierres este libro como quien termina algo. Ciérralo como quien activa un nuevo estado de emisión. No vuelvas atrás a leer. No repitas las técnicas. No anotes más frases. Solo camina con la vibración del que ya sabe que está en su eje. Y si en algún momento lo olvidas, no busques afuera. Detente. Respira. Regresa. Porque el centro no se pierde, solo se distrae. Y tú ya lo conoces. Ya no necesitas instrucciones, solo presencia. Ya no necesitas pruebas, solo sostén. Ya no necesitas afirmaciones, solo una sola frecuencia viva, la tuya, la que siempre estuvo esperando ser emitida sin miedo. Y ahora por fin, estás listo. No te conviertas, recuerda, no persigas, vibra, no expliques, emite. Porque cuando tú vuelves a ti, todo el universo recuerda que gira alrededor de tu alma. Y eso, sin palabras, sin esfuerzo, sin duda, es lo más cercano al verdadero poder. Has llegado al final, pero lo sabes. Esto no es un cierre, es un portal, un punto de retorno al lugar más olvidado y más poderoso que tienes, tu centro. Este no fue un libro para entretener tu mente, fue una frecuencia para recordarte quién eres. Y ahora lo sabes, no estás aquí para pedir milagros, estás aquí para ser el canal por el cual ocurren. Ya no eres quien busca, eres quien emite, pero la vibración como todo necesita sostenerse, porque la energía no se enciende una vez y ya, se alimenta, se entrena. Y si algo dentro de ti se encendió durante estas páginas, no dejes que se apague. Por eso, este es tu llamado. Suscríbete ahora mismo al canal. Ahí, cada día, te espera un nuevo audiolibro. Cada día, una nueva frecuencia para recordar tu poder. Cada día, una nueva historia que no viene a enseñarte nada, sino a devolverte a ti. Hazlo por ti, por tu campo, por tu vibración. Porque si estás aquí, es porque ya estás listo para sostener lo que activaste. Haz clic. Suscríbete y empieza a vivir cada día como quien ya no busca, sino como quien recuerda que es la fuente.